personajes como son. Las dos caras de la moneda. Con Galia Tonela. Muy buenas noches. Celebrando el Día Mundial del Docente, tengo aquí el honor de presentar a alguien que es una institución en la docencia en el estado de Morelos. Orgullosamente morelense, ha dedicado toda su vida, ha tenido diversos cargos públicos en la Fiscalía, en la Procuraduría, pero sobre todo su pasión ha sido dedicarse a la docencia, sobre todo del derecho. Y me hace el honor un gran hombre de este estado, originario del municipio de Mazatepec, donde me fascina el pozole de garbanzo, ¿verdad? Donde los españoles trataron de quitarnos nuestro maíz, pero no pudieron, pero dejaron un platillo diferente. Está el licenciado Rubén Toledo Orihuela. Bienvenido, Rubén. Muchas gracias por acompañarme. Nuestro público va a ver este programa posteriormente, pero pues tú has dedicado toda tu vida a la docencia. Platícame. Muchas gracias por la invitación. Efectivamente, por azares del destino, de la vida, envuelto un poco más por el ejemplo de mis padres, fue que inicié yo a trabajar como docente en 1978. Recientemente les platicaba yo a mis alumnos que estoy cumpliendo 45 años de ser docente, en diferentes niveles, nada más. Sí, 32 años los trabajé en educación básica, impartiendo asignaturas de educación secundaria, historia, civismo, geografía. Que nos quitaron el civismo. Nos quitaron el civismo y perdimos muchas cosas. Sí, eso. Sobre todo el amor a la patria. El amor a la patria y el respeto. Tú recuerdas que pues nosotros entraba el maestro y nos poníamos de pie, ¿no? Hoy no te pelan. Muy cuidado si les llamas la atención. Como docente hoy corres el riesgo de que presenten quejas en tu contra por no usar un lenguaje apropiado, ademanes correctos. Y bueno, hoy los docentes hemos sufrido un embate también de la sociedad, porque han cambiado muchas cosas. Sin embargo, te decía que yo llego a esto de una manera circunstancial, arropado por mis papás, sobre todo por mi papá, por Josué, y pues durante muchos años fue lo que hice. Me preparé, estudié en la escuela normal, tengo una especialidad de historia, pero otra de mis grandes pasiones lo ha sido siempre el derecho. Así es que estudié casi de manera paralela las dos carreras, me formé como docente en la Escuela Normal Superior y me formé como abogado en la vieja Escuela de Derecho. Hoy ya es una facultad nuestra institución, después de 65 años de... Pero sigues dando clases en Sí, la por Facultad supuesto. de Derecho, ¿no? Sí, por supuesto, soy docente en la Facultad de Derecho desde hace 28 años. Nada más. Sí, nada más. Eso es una pasión. Yo creo que el servicio público tiene muchas variantes y una de esas para un ser humano pues es el contacto directo con los jóvenes. Y qué mejor que estar frente a grupo en una institución como la Facultad de Derecho de nuestra universidad. Una institución que quienes me estén escuchando seguramente van a estar de acuerdo conmigo, ha egresado a los mejores abogados que tiene el estado de Morelos. Y a todos mis amigos les mando un saludo. Estoy totalmente de acuerdo. Pero, ¿qué te hace estudiar Derecho? Bueno, ¿Cuál es tu pasión por el derecho? El pasión por el derecho tiene que ver con un reclamo de justicia, siempre, con una búsqueda del bienestar o del bien común. Es decir, cuando reclamas justicia, quieres que las cosas estén bien, y a eso le llamamos también el bien común, ¿sí? Entonces, esa es la pasión desde niño. Tenía yo un abuelo que era un hombre muy inteligente. Apenas había terminado la primaria, porque, bueno, pues yo me imagino que a principios del siglo pasado no eran muchas las opciones, pero era un hombre muy
muy culto, le gustaba mucho leer, le gustaba, era muy inteligente, manejaba sus negocios muy bien y era un hombre muy próspero económicamente. Eso le daba tiempo para lo demás y a muchos de nosotros, de los nietos, entre ellos yo, nos inculcó precisamente el estudio. Yo era muy aficionado a leer. Mi papá tenía muchos libros en la casa, que en el pueblo entonces pues no había libros en ninguna parte, pero los libros de mi casa, esos los leí todos siempre. Y es ahí donde empecé a encontrar un interés por la justicia y por el bien común. Y eso es el derecho. Hoy día eso ha sufrido una metamorfosis, un cambio. Hoy lo mío es la docencia. El inculcarle a los alumnos, a los estudiantes de derecho, esa búsqueda por la satisfacción personal, no solamente de terminar una carrera, sino de ejercerla y de darle a la sociedad algo de lo que ellos están buscando. Ser maestro es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque tú le metes a esa mentalidad joven, pues los ideales, lo que va a ser, lo puedes hacer pragmático, lo puedes ser humanista o lo puedes hacer incluso gandalla, ¿no? Porque Sí. hay maestros que han denigrado la profesión y ha estado extremadamente mancillada, que en lugar de buscar precisamente un bien común, como tú bien lo dices, pues han buscado dinero, el traje, la formalidad, un puesto o la forma de engañar o lastimar la profesión, porque se ha mancillado en gran manera. Así es. Tenemos escuelas de educación superior donde es más importante el inculcarle las ideas políticas que la enseñanza de la asignatura. Como la libre de derecho. ¿Sí? En las que la asignatura. Es decir, hay instituciones públicas donde es más importante el movimiento social, la repercusión del movimiento social de esa institución, que la enseñanza misma de lo que debe ser esa institución. Y eso es lo que no debemos de permitir, porque se está de alguna manera prostituyendo, ¿no?, la profesión. Y obviamente, como consecuencia de eso, tenemos egresados que son muy, o tratan de que eso sea lo que se haga, no solo lo que se diga, sino lo que se haga. Es decir, muy fundamentalistas de esas lecciones que aprendieron en esas instituciones. Obviamente están lejos del humanismo. Aparentemente es una bandera de lucha, pero solo tiene intereses personales. El verdadero humanismo lucha por la raza humana. Sí, totalmente, y por un bien común. Porque, por ejemplo, el Ministerio Público, que estaba revisando que tú estabas en esas áreas, ¿no? El Ministerio Público ha creído hoy a pie juntilla que su posición es probar que el otro es culpable. No, su posición es probar que hay justicia, ¿no? Sea inocente o sea culpable. Su posición es para con la sociedad, no para con probar forzosamente una culpabilidad de la otra persona, fabricar evidencias o lastimar gente. El chiste es que amen su profesión. La institución del Ministerio Público pues tiene una vertiente única, ¿sí?, que es la persecución de los delitos. Pero obviamente tiene principios. Y el Ministerio Público se debe regir por esos principios, entre otros, la honestidad, ¿sí? Entonces, es obvio que lo que debe buscar es que se haga justicia. En forma general, tú como docente que tienes un contacto con la juventud, ¿no ves, por ejemplo, en esta decadencia, por ejemplo, antes hablar de un político nos merecía todo el respeto, ¿no? Antes decir abogado era todo un respeto, decir doctor era todo un respeto. Como que se ha perdido la imagen de todas esas profesiones que antes eran, incluso la del sacerdote,
No estamos atacando una en particular. Sí, ¿no? Estamos hablando en general. Se han perdido el respeto por lo que representan esas carreras, esas profesiones. Yo no creo que se haya perdido el respeto hacia las profesiones. Yo creo que es la decadencia de los valores de nuestra sociedad. Lo que vemos hacia afuera es la falta de respeto de los niños o los jóvenes con los adultos, ¿sí? Y también de muchos adultos que le han perdido el respeto a su profesión. Ya no guardan la dignidad de su profesión. Eso que acabas de decir, ¿sí? es fundamental. O sea, creo que es una cuestión donde los valores axiológicos se han perdido. Y lo vemos nosotros en las aulas, ¿sí? Tuve la oportunidad de ser subdirector de la secundaria 8 de Ocotepec hace algunos años, en el turno vespertino. A la 1 de la tarde me llegaban alumnos completamente borrachos. ¿En serio? Sí. Y si los regresas, tienes un problema con la comunidad y tienes un problema con los papás. Cuando a los papás les dices, oiga, es que su hijo llegó profe, no se enoje, mire, es que fuimos a un cabo de año, es que fuimos una levantada, y ahí pues, todos le entramos. ¿Sí? O sea, son usos y costumbres de comunidades donde se arraigan los usos y costumbres en los niños, y a tan corta edad, pues ya llegaban con unas copas, y cuando uno los regresa, porque obviamente, pues ¿qué puede hacer un niño en esas condiciones, o un adulto en esas condiciones, en la escuela o en el trabajo? Pues es obvio que no va a rendir. Y cuando el maestro trata de poner orden en ese tipo de comunidades, uno se enfrenta a ese tipo de situaciones como son los usos y costumbres, ¿sí? Donde de repente la comunidad cuestiona demasiado al docente dentro del aula o dentro de las actividades administrativas, ¿sí? Entonces sí hemos perdido, y yo me incorporo en ese ejército, hemos perdido la dignidad de ser lo que somos, de no mantener el respeto del resto, pero no darnos a respetar también. Y eso es en general. ¿Y cómo volvemos a eso? Pues regresando a los valores, a inculcar valores, a preocuparnos nuevamente por lo que hemos dejado de hacer. Enseñarles el respeto a nuestros niños por los adultos, ¿sí? De repente te hablan de tú, parejo, y tú aprendiste a hablarles de usted a tus mayores, ¿no? Sí, claro. Y si algo tiene el docente, en cualquiera de sus niveles, es esa capacidad de adaptación, ¿sí? Entonces a mí si un alumno me habla de tú, no me es molesto, porque el joven está acostumbrado a hablar así. Y yo no me asusto de que me hablen de tú, ¿sí? Porque esa es su forma de ser de él, no la mía. La mía, mi actuación sigue siendo de respeto, mi actitud sigue siendo de respeto para con mis alumnos. Y eso es lo que nosotros, creo yo, hemos perdido, pero como sociedad, no como estudiantes. Yo todas las mañanas, créeme... Incluso hasta como papás. Ah, no, claro, nos hemos vuelto muy permisivos. Sí, hemos hecho una juventud de cristal, ¿no? Ahora ya no les puedes decir nada sin que se ofendan. Sí. Yo no podría voltear a ver a mi mamá feo porque excuso decirte dónde quedaban mis dientes. Sí. ¿No? Sí, yo lo hacía y tomaba distancia, porque mi mamá también tenía una derecha No, mi impecable. mamá tenía una puntería con la chancla, Jorge, que era la chancla vengadora. Yo le decía, no había puntería más acertada que esa, ¿no? Es correcto. En la mañana, en clase con los muchachos, pues siempre uno busca que ellos tomen los mejores ejemplos. Afuera, en la sociedad, hay ejemplos buenos, regulares y malos. Lo que tenemos que hacer es que ellos puedan discernir cuáles son esos buenos y cuáles son los malos ejemplos.
Y por supuesto, el maestro debe ser un ejemplo en esa toma de decisiones. Mostrarles el mundo como es, no ponerles un mundo rosa No, o estoy de azul, acuerdo. no matizar el mundo, mostrarles el mundo como es. Y por ejemplo, ¿cuál es el reto de un estudiante de Derecho hoy? Bueno, el reto está en la sociedad, en la defensa, por ejemplo, de los derechos humanos. Hoy tan de moda en nuestro mundo, donde en un continente y en otro, las instituciones públicas, sobre todo las encargadas de procuración y de administración de justicia, ¿sí?, se ponen de puntitas para la defensa de los derechos humanos. Pero los deben de respetar. ¿Sí? Pero vamos a unos comerciales, ¿te parece? Y Me ahorita parece seguimos bien. platicando de derechos humanos. Claro que sí. Solo por Lo de Hoy Morelos y Tix Televisión. Bienvenidos a Intimando con Nanda. Yo soy Nanda Rocha, soy life coach. En este programa van a conocer a tus famosos favoritos y su otro lado, su rutina, sus hábitos, cómo llevan su vida en su intimidad. Hola. 6, 7, 4, 5, 6, 7, 8. No se lo pierdan. Hola, ¿qué tal? Invitándote a tu programa Despertando con Claudia Ponce, donde hablaremos de temas muy interesantes para nuestro crecimiento personal. Además de noticias, recetas, consejos, música y mucho más. Síguenos en nuestras redes sociales en Lo de Hoy Morelos y Tix Televisión. Te esperamos. Hola, en Ciudad y Campo quiero invitarlos a que conozcan lo más importante del ámbito rural y del ámbito urbano. Síguenos todos los miércoles a las 5:45 de la tarde en las redes sociales de Lo de Hoy Morelos y en el canal 10.1 de televisión abierta Tix Televisión. Los derechos humanos es algo que a veces se confunde un poco porque dicen, ¿hasta dónde puedo darle derechos humanos a una persona que no ha tenido respeto por los derechos humanos de otra persona? Los derechos humanos tuyos terminan donde empiezan los míos, ¿no? ¿Correcto? Entonces, en ese momento hay una paradoja donde a veces la sociedad se molesta porque dice, ¿por qué le voy a dar a un criminal derechos humanos si él no me los dio a mí? Y no se limitó. Y bueno, volvemos a lo mismo. Si nos volvemos como ellos, pues nos volvemos al mundo primitivo, al mundo salvaje y regresamos a la época de las cavernas, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos con esta sociedad que malinterpreta los derechos humanos? Pues yo creo que cada quien ve una oportunidad de escabullir de sus responsabilidades invocando derechos humanos. Hay normas jurídicas y en ellas se establece perfectamente qué es lo que tenemos que darle a cada ser humano. Y lo más grave de lo que estás comentando, hay derechos humanos que todavía no están en la norma jurídica. Y en las instituciones públicas, en las universidades, estamos trabajando por hacer visibles esos derechos humanos que ahí están, pero que aún la norma jurídica no los ve, no los toca. Eso independientemente de la confrontación social que de repente tenemos en el uso o disfrute de los derechos humanos. Por ejemplo, lo vemos nosotros de repente en los bloqueos, donde un grupo de hombres o mujeres desesperados salen a la calle y bloquean una carretera, un camino, un aeropuerto, ¿no?
porque no tienen agua. Ellos tienen derecho al agua. El municipio tiene obligación de atenderlos. Yo tengo derecho a pasar, tengo la libertad de tránsito, me la otorga la Constitución. Y sin embargo, el derecho de él o la exigencia de su derecho me está coartando a mí mi derecho de libre tránsito. Ese es uno de los grandes retos que tiene la autoridad de manera permanente. ¿Cómo conciliar entre los intereses de unos y los intereses de los otros? Y vemos que de repente en algunos lugares las cosas se calientan mucho y la confrontación pues ha terminado no solamente en golpes, sino ha habido privaciones de la vida donde se confrontan los manifestantes con los transportistas, por ejemplo, ¿sí? Donde ellos exigen su derecho a pasar porque invocan que traen mercancías perecederas en las cargas de sus camiones y entonces aquellos dicen, no, pues no pasas, ¿sí? Y no pasas pues porque tengo derecho a manifestar. Entonces, ese es el trabajo más importante que debe hacer la autoridad hoy. Cómo conciliar los intereses de uno y los intereses de los otros. Obvio que debe o debiera haber, en este momento no lo hay, personas más calificadas para poder atender ese tipo de necesidades sociales. La improvisación, ¿sí?, es el signo más característico de los últimos años en nuestro país. Y bueno, qué decir en nuestro estado, aunque prometimos no hablar de cosas políticas, pero la realidad es algo con la que nos confrontamos todos los días. Y hacen falta operadores políticos para desarticular estos eventos. Es decir, no tenemos que esperar a que suceda como operador político el asunto, sino que hay que atenderlos previamente para evitarlos. Entonces, eso es lo que de repente crispa a la sociedad, pero sí tenemos que seguir trabajando sobre el respeto a los derechos humanos. Morelos hoy parece un pueblo fantasma. Hablábamos hace un rato con amigos tras bambalinas, ¿no? Antes de que empezáramos la entrevista, pues que nosotros salíamos de bailar a las 3, 4 de la mañana y los taxistas conocían nuestras casas y nos llevaban y éramos jóvenes y nos llevaban con toda la mano en la cintura y nos podíamos divertir. Hoy tenemos pavor que nuestros hijos salgan. Así es. Yo no dejo salir a mis hijos. Pues sí, es un problema el que vivimos hoy. Ustedes en taxi en Cuernavaca, pero nosotros allá en el pueblo nos íbamos caminando de Mazatepec a Miacatlán o de Miacatlán a Mazatepec después de los bailes. A las 3, 4 de la mañana, los grupos de jóvenes caminábamos por la carretera para regresar del baile, de los bailes populares a nuestras casas. Entonces sí había forma de divertirse. Hoy tenemos el riesgo, porque yo creo que las políticas públicas en materia de prevención del delito están fallando, o porque alguien no está haciendo su trabajo. Pues tenemos que buscar esa forma y pues tienes una gran responsabilidad como docente a los muchachos que enseñas, de darles esa responsabilidad, que vayan cambiando esa forma de pensar y que vayan teniendo una hambre de justicia social, un hambre de derechos humanos, un hambre de respeto, de conciliación y de buena voluntad hacia vivir mejor en una convivencia mejor. Porque yo lo veo y digo, ¿a dónde vamos? Es triste, pero es la realidad. Debemos nosotros, como decía desde un principio, involucrarnos en las tareas con nuestros alumnos, imbuirles esta necesidad de la transformación. Al final ellos se van a hacer cargo mañana de esta sociedad, ¿sí? Ellos van a ser los docentes, ellos van a ser los fiscales, los jueces, porque esto es generacional, ¿sí? No todos estamos aquí por siempre, ¿sí? Somos parte solamente de ese engranaje, pero sí necesitamos imbuirles la necesidad de apropiarse de los derechos humanos y de verdad
de luchar, de exigir porque se respeten. ¿Sí? Yo creo que se ha perdido mucho también la cultura del reclamo, ¿no? Muchas veces en muchos programas, lo digo muy repetidamente, no es que el político nos haya quedado a deber, es que nos vendemos barato, ¿no? Nos vendemos por una despensa o nos vendemos sin investigar quién es la persona que toma la autoridad. Necesitamos investigar porque no existen los todólogos, ¿no? No puede estar en 4 secretarías diferentes y saber de las 4 secretarías diferentes la misma persona. Tiene que tener una especialidad, ¿no? O sea, no te imagino en pesca, por ejemplo. No aceptaría. Esa es parte de la honestidad profesional. Sí, es que imagínate que te pusieran en pesca, ¿no? O sea, no dudo que siendo tú docente te pusieras a estudiar y fueras un hombre que desarrollara y que fuera inmediatamente a comprar libros y te pusieras a preparar. No, pero eso y no todo. basta. Pero no basta. No. La experiencia de vida, todo lo que has aprendido en tu vida, no lo vas a aprender en 6 meses de lectura. No, por supuesto que no. No. Eso es deshonestidad. Sí. Eso es corrupción también. Aceptar un cargo para el que no tienes el perfil, para el que no tienes la experticia, eso es ser deshonesto. ¿Sí? Eso es ser corrupto. Te van a pagar por hacer algo que no sabes hacer. ¿Sí? ¿Te acuerdas de un secretario de Relaciones Exteriores que dijo, cuando lo nombraron, dijo que él llegaba ahí a aprender al final del sexenio anterior? Esas son cosas que no, y lo estamos viendo. Perdón, otra vez. Prefiero que sean, ¿qué? Dice, ¿no? Prefiero que sean cabales, ¿no? Aunque leales, aunque no sepan nada. Entonces, no, yo creo que tenemos que prepararlos para que sean honestos. Pues lo mismo pasa en la equidad de género. Yo no creo que exista la equidad de género. Yo creo que tiene que haber una equidad de conocimiento. Las mujeres tenemos que prepararnos a abrir brecha, ¿no? Yo en la facultad de filosofía tenía que caminar 1,5 kilómetros porque no había baño para mujeres, ¿no? Entonces no existía, era la única mujer. Estudié en Hong Kong, era la única mujer. Y se volteaban a ver y me decían, ¿a poco las mujeres piensan? ¿No? Sí. Entonces tuvimos que abrir brecha y es una equidad de conocimiento. Queremos competir, tenemos que prepararnos. Yo creo que hoy día, en ese tema, las mujeres están preparadas, están capacitadas. Quizá no ha habido la oportunidad, pero las está viendo y hay muchas mujeres muy valiosas. Hoy día nosotros en la universidad estamos viviendo un proceso de elección de rector. Se va a renovar la titularidad de la persona de rector y 3 de los 6 que se inscribieron son mujeres. Que pretenden el cargo son mujeres. Sí. Y son 3 mujeres con trayectoria académica muy respetable, con conocimiento de la realidad universitaria. Las conozco, las he entrevistado. ¿Sí? Entonces creo que hay muchas mujeres y muy preparadas. Sí, pero volvemos a lo mismo. Ellas, no estoy hablando en ellas en particular, pero las mujeres no se trata de una equidad de género, sino también de conocimiento. Tenemos que prepararnos para competir. No se trata solo por el hecho de ser mujer que ya me den un puesto, porque sería deshonesto. Eso sería como una rifa, ¿no? Nada más. Exactamente. Y es lo que pasó hace algunos años con las decisiones cupulares para la elección de algunas personas que terminaban renunciando, ¿no? Las famosas Juanitas, o como les llamaron. ¿Sí? Hoy creo que la expectativa es muy importante. Yo recuerdo hace algunos años fui como invitado a una ceremonia de graduación del Tecnológico de Zacatepec. Creo que tiene 9 carreras. En 8 de las 9 carreras, los 3 mejores promedios de esa generación fueron mujeres. Y en la última, que no recuerdo qué ingeniería era, creo metalúrgica,
le pregunto al director, le dije, ¿por qué aquí hay 3 hombres? Dice, porque en esta especialidad no hay ninguna mujer. Le digo, ahora entiendo. Si no, yo creo que también la hubieran ganado. Y es real, es real que son muy dedicadas, muy trabajadoras, muy responsables. Y esto no es nuevo. No. ¿No? Si no Quizá estamos nosotros, quitando los méritos de las mujeres. quizá el contrario. machismo, este cacicazgo de lo que hablan, no ha permitido o no permitió darles la oportunidad, Viene ¿no? cambiando una situación donde va a haber una nueva masculinidad y una nueva feminidad. Tenemos que vivir esa transformación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú como docente, porque nuestro tiempo se acaba, como docente? ¿Qué esperas de esta juventud? Pues desde lo jurídico, esta equidad de género también a los hombres nos ha beneficiado. Porque hay situaciones como en la ley del ISSSTE que nos hemos podido acoger ya a esos 28 años, 6 meses que antes no podíamos hacerlo. Nos hemos acogido a las guarderías. Y como tú dices, las masculinidades y las feminidades están cambiando, se están transformando. Nosotros desde la visión universitaria podemos decirte que estamos trabajando en la investigación sobre estos nuevos tópicos que a la sociedad le interesan, ¿sí? Sobre este tipo de análisis que la sociedad obviamente quiere escuchar y que los jóvenes universitarios hoy, hombres y mujeres, por supuesto, están haciendo esas tesis que parecen cosas de risa al principio, pero cuando vemos la seriedad con la que los asumen, vemos que cuando estudian la masculinidad nos ofrecen temas muy interesantes y que tienen que ver con emparejar también estos temas de la equidad de género. Yo agradezco en lo personal a tantos hombres que me dieron la oportunidad de trabajar. Pues uno de ellos lo mencionamos hace poquito, a Quintín Manrique, que me dio mi primer trabajo como mujer, ¿no? Y le estaré eternamente agradecida porque en aquella época confiar en una mujer era muy difícil, ¿no? Hace muchísimos años. Entonces, creo que también hay hombres muy valiosos que nos han apoyado en el camino y he tenido la suerte de encontrar muchos hombres que valoran y que entienden la capacidad de las mujeres. Pues muchas gracias. Gracias, Jorge, por haber estado aquí, por habernos ayudado a festejar el Día de la Docencia y con tu trayectoria tan inmaculada como profesor, y esperamos que pronto nos invites, tal vez a alguna clase que des. Como no, muchas gracias. Sería un honor para nosotros recibirlos en la universidad. Sí. Estamos convencidos que la universidad pública sigue siendo la mejor opción para todos nosotros y los medios son bienvenidos para apoyarnos. Nos encantaría grabar una clase. ¿Cómo no? Y hablar algún tema sobre estos. Ahí lo podemos hablar. Tenemos temas, en pocos días vamos a estar trabajando de manera práctica algunos temas con mis alumnos de Internacional Público, sobre todo estos temas que precisamente han transformado la Procuración y la Administración de Justicia debido precisamente a la intromisión de los derechos humanos desde el ámbito internacional en resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en resoluciones de la Corte de nuestro país. Pues nos encantaría que nos invites. Claro que sí. Es un trato. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Este es el otro lado de la moneda de la docencia. Tenemos que preparar a nuestros jóvenes y jóvenes, pues dejen de ser tan delicados, que realmente la vida no está, como dijo el profesor Rubén, sin matices, sin color rosas ni de azul. Es como es y hay que tenerla en una realidad. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Nos vemos la próxima semana.